Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández desde hoy en una nueva localidad, un nuevo set junto a la pantalla que tenemos aquí en lo que es Bethesda Community Church, la iglesia en la cual servimos al Señor, en la cual estamos viendo la gloria de Dios cada fin de semana. Y Ujú. parte de esa gloria de Dios es verte de nuevo, Leo. Dice la Biblia que tú eres la gloria de Dios, así que tenemos el privilegio Yo de nada más. saludarte. No, bueno, todos somos la creación de Dios Gracias, saludos a y todos. somos su gloria, ¿no? Claro. Entonces, les guste o no les guste al diablo, pero por ahí vamos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo fue la semana? Pues una semana bastante ajetreada, bastante difícil, pero pues aquí estamos. Ahí está. Benecer. Así, ¿verdad? Nuestro pastor, Will Aplícano, aquí en lo que es Bethesda Community Church, de la Ujú. iglesia hispana. ¿Qué tal, Will, después de un fin de semana maravilloso aquí en la iglesia? Contento, alegre de ver cómo Dios se manifiesta. No tiene nada que ver, o tiene que ver muy poco con el hombre o con los hombres. Tiene que ver más con la disponibilidad y la apertura que nosotros tenemos de ver a Dios y que Dios puede hacer lo que Él desea hacer. Así es. El domingo que estábamos aquí en la reunión, nuestro pastor Will daba una exposición acerca de el mensaje a las iglesias, ¿no? En Apocalipsis. No era ese el tema, Ujú. pero dentro del tema tocaste un punto que me llamó la atención Ujú. y era de que el mensaje dado por el ángel no era realmente al pueblo no cristiano. Por Ujú. ejemplo, basándonos en el versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ujú. Pero muchas Así veces, es. como decía en la prédica el domingo, lo usamos como un tema evangelístico cuando realmente es un tema interno para Ujú. nosotros. Y basado en eso, hoy quiero traer el tema de el mensaje a las siete iglesias y vamos a empezar por la primera, ¿no? Ujú. Lógicamente, para ir de uno en uno, porque hay tantas cosas que nosotros como iglesia tenemos que madurar, Ujú. porque ya ves que si tú hablas con uno de X iglesia o denominación, tiene la verdad. Ujú. Luego hablas con el otro y tiene la verdad. Y uno llama mentiroso al otro y el otro. Y así. Y hay una guerra, un conflicto de quién tiene la verdad. Cuando Jesús no nos mandó a dividirnos, sino que creo que todos tenemos cosas buenas, pero también muchas cosas por mejorar. En estas iglesias a todos se les dijo, eres esforzado, eres valiente, eres esto, lo otro, pero tengo contra ti algo. Siempre había un pero por ahí. Creo que es la de Filadelfia la que se fue con la cabeza limpia, pero la Ujú. mayoría siempre tuvo un pequeño problemilla por ahí. Yo quisiera hoy, por ejemplo, Leo, si me ayudas con Ujú. la iglesia de Éfeso, es la primera. La iglesia en Apocalipsis 2, del 1 al 7, si lo puedes leer. Sí, Ujú. claro. Bueno, antes me gustaría comentar algo. Las 7 iglesias son las 7 iglesias fundadas por los apóstoles, establecidas en el Medio Oriente, en Asia Menor. Ujú. Y durante el cautiverio de Juan en la isla de Patmos, pues son las iglesias vigentes, Sí. a donde él tenía de alguna manera cobertura o auxilio en caso de que pudiera salir de su cautiverio. Así que, bueno, nada más para hacer un poquito de historia o de contexto, él está en la isla de Patmos bajo prisión y luego ahí tiene la revelación del Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis significa precisamente eso, significa revelación. Y estando en la isla de Patmos, bueno, un ángel se le aparece y le dice, Ujú. bueno, aquí te voy a revelar las cosas que son, las cosas las cosas que son y las cosas que han de venir. Ujú. Entonces, dentro de las cosas que son, es precisamente el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, él comienza precisamente con este mensaje a cada uno de los... Cuando dice al ángel de la iglesia, se refiere al dirigente, al pastor, en este caso, al que estaba a cargo de la iglesia. Y la primera iglesia a la que le envía un mensaje, o le pone un mensaje, es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia que ha dejado su primer amor. Digamos que es prácticamente el más importante, es un ícono de cuando la pasión del primer encuentro se acaba, cuando la llama del primer encuentro se termina. Es el símbolo o es la idea básica de cuando se acaba la euforia. En México decimos llamará en petate, ¿verdad?
O sea, cuando se acaba la intensidad, porque pues los petales están hechos de paja. Cuando pierde la potencia. Exactamente, y arden muy rápido, Ujú. pero rápidamente también se apagan. Eso es como una Llamarada de Tusa. llamarada de tusa, dicen ustedes. Entonces, eso es precisamente dejar el primer amor. Es decir, comúnmente cuando comenzamos algo, lo comenzamos con mucha fuerza, lo comenzamos con mucho empeño. Pero cuando no tiene bases, cuando no hay una fundamentación sólida, es decir, cuando yo siempre me guío mucho en esto, cuando los propósitos no son los correctos o no están bien definidos, entonces es precisamente cuando tenemos problemas y ese primer amor se cae, se acaba. Entonces, nada más para hacer un poquito más bíblicos, el texto dice en Apocalipsis capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Oye, estos eran cosas serias, o sea, ir a predicar a esa iglesia tenías que ir bien, Sí. te desnudaban, o sea, te sacaban las verdades, ¿no? O sea, Te hacían pedazos. sí te hacían, o sea, hay que ir Sí. preparado para que o se arrepienten o sales arrepentido, brother. Pero sí se mira que es una iglesia poderosa, ¿no? O sea, con mucho conocimiento, con mucho discernimiento de la gente cuando llegaban, pero a la larga siempre tenían un pequeño problemilla. Claro. De hecho, hay varias cosas que se pueden deducir sobre la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Es, bueno, lo que mencioné hace un momento, que era que han dejado su primer amor. Y hay un detalle que dice, todas las iglesias, o el mensaje de las iglesias termina con una advertencia. O al menos casi todas, ¿verdad? Excepto una. Termina con una advertencia. Dice, por ejemplo, la advertencia de esta está en el versículo 7. Dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esa es como la promesa. Pero la advertencia está en el verso 5, que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Entonces, nada más para mencionar esto, dice, el candelero se ponía al principio en el tabernáculo, y después cuando Salomón construyó el templo, se ponía en el templo, siempre estaba encendido. Entonces los sacerdotes tenían la obligación de poner aceite, mantenerlo encendido, nunca debía apagarse. Entonces ya cambiaban de turno el sacerdocio, y si el aceite se estaba acabando, iban y lo rellenaban de vuelta, ¿verdad? Entonces siempre había luz, el candelero siempre estaba encendido porque siempre tenía aceite. Pero aquí lo interesante es que la advertencia es que dice: si no vuelves a tus primeras obras, es decir, si no vuelves a ese primer amor del que has perdido, no es que se va a acabar el aceite, no es que se va a apagar el candelero, dice que lo va a quitar. Entonces, Ya no es problema de recursos, ya es problema de... ya es un problema personal, ¿verdad? Directamente con la iglesia. Dice que quitará el candelero de ahí. Entonces, al final, cuando hace la promesa, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. Vuelve al Génesis. Vuelve al Génesis, exactamente. Entonces, todos los detalles de la iglesia de Éfeso es: se te acabó lo que empezaste. Lo que iniciaste se terminó. Necesitas volver a los inicios, volver al principio, volver recordar de dónde fuiste sacado, que incluso. Porque tal vez eso fue lo que te dio el punch para hacer lo que estás haciendo, lo que hacías, perdón, y dejaste de hacer. ¿Tú crees que se puede dejar de amar al Señor? Yo creo que alguien que ha conocido verdaderamente al Señor, no. Pero
muchas veces podemos estar distraídos. A veces la falta de amor, por ejemplo, no lo veamos tan místico, en un matrimonio se puede llegar a perder el amor por la distracción. Entonces hay gente que por el trabajo, por las circunstancias, por las presiones de la vida, descuidan la relación entre pareja por simplemente llevar la rutina, llevar el activismo. Yo creo que lo que había pasado en la iglesia de Éfeso no es que, porque hay que entender que todas las 7 iglesias nacen de la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de todas. Ahí fue la más fuerte, era la más grande, era la iglesia central, por así ponerlo. Central iba a decir. Entonces, la iglesia central que tenía la responsabilidad de enviar misioneros, de enviar predicadores, de ver cómo estaban. Entonces, se llenó tanto de actividades que perdió lo esencial. Un ejemplo, muchas veces la gente está trabajando, tienen 15 trabajos, pero pierden la relación con los hijos. Entonces, a veces se llenan de tantas responsabilidades, de tantas actividades, que pierden lo esencial. Entonces, es un balance. Entonces, lo que había pasado con ellos, entonces el Señor dice, yo veo tu esfuerzo, yo veo tus obras, excelente, pero tengo este problema, que no has mantenido el balance. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia, en el ministerio, podemos perder de vista el balance. Yo creo que eso es muy importante, porque aun cuando de repente tú tengas responsabilidades ministeriales, responsabilidades laborales, siempre vas a tener que tener cuidado en que no sea simplemente activismo. Yo estoy metido en todo, hago todo, pero nunca recibo nada. Entonces somos vasijas, ¿verdad? En el cual estamos dando, pero hay que llenarse de nuevo. Entonces ellos se servían y hacían, pero no se llenaban. Ya, ¿tú crees que, bueno, para la gente que está viendo, a mí me toca hacer las preguntas y yo a veces pienso, ¿qué pensaría alguien que no conoce al Señor? ¿Qué le gustaría saber, no? Y las preguntas. Por ejemplo, ¿tú crees que alguien, normalmente en las iglesias los llamamos mundanos, yo los llamo no cristianos, alguien no cristiano puede llegar a ser un buen cristiano, lógicamente, cuando se convierte al Señor? Pero una vez que se convierte al Señor, ¿crees que pueda volver a ser un buen mundano? Yo personalmente creo que si alguien verdaderamente conoció al Señor, no. No tiene paz. O sea, si realmente porque hay que entender, si realmente conoció al Señor o tuvo un encuentro con la iglesia, le gustó la música, le gustó las prédicas, le gustó las relaciones, pero no necesariamente conoció al Señor. Eso es lo que yo pienso. Sí, porque suele, ¿no? O sea, la persona cuando está acá, de repente se siente mal por sus pecados, Claro. y eso lo enfría. Se sienten como juzgados de decir, no, yo no puedo servir, yo no me puedo, y que es lógico, ¿no? Tiene que haber pero dice, yo no puedo involucrarme porque estoy mal. Pero luego dicen, ya no voy a ir, me voy para atrás porque ya no me veo bien en la iglesia. Pero cuando van allá, no se ubican, se sienten, dicen, no, pues es que ya no puedo tomarme la cerveza que tomaba antes porque hay algo adentro que no me deja en paz, y recuerdan cuando estaban orando y sirviendo al Señor acá, ¿no? Entonces yo creo que Dios te cambia tanto la vida que es imposible volver a ser el mismo de antes. Una vez escuché a alguien decir, y a lo mejor va a sonar un poquito raro, pero él dijo, como todo lo que dice ya no me sorprende, bro. Esto es como la mafia, dijo él. Ajá. Una vez que entras no puedes salir. Sí, y sí. Y si intentas salir, no puedes estar bien. Claro, y la gente pues envíanos sus preguntas, envíanos sus mensajes por ahí y para que puedan participar en esto. Bueno, esa fue la primera iglesia, la de Éfeso, una iglesia esforzada, una iglesia con mucho empuje, pero muchas veces cambiamos la motivación por la relación. O sea, ¿qué nos motiva a estar en una iglesia? En estos días hablábamos con Will, algo personal que lo voy a sacar acá, y bueno, con Will somos hondureños, conozco a su hermano desde hace mucho tiempo ya, y al llegar acá yo me conecté rápido, no solamente como pastor, sino como amigos y gente que estamos trabajando en lo mismo, ¿no? En la producción de videos, de música y todo. Entonces, hubo una conexión que empezamos a trabajar en la obra, pero la pregunta que me decía Will esta semana es, ¿tú te has conectado conmigo o te has conectado con la visión de la iglesia? Porque pasa eso, ¿no? O sea, a veces nos conectamos con las personas, no, pero es que aquí tengo mis amigos, o aquí tengo mi familia, o aquí tengo la novia, o qué sé yo, y eso te mantiene, pero realmente no estás enamorado del Señor, sino que a veces estás enamorado del ambiente, de cómo te sientes. Entonces viene Dios y te puede decir, yo te veo servir,
yo te he visto cómo te esfuerzas, cómo eres valiente, cómo le echas ganas, pero no me amas como antes. No, o sea, tu entrega es al ministerio, pero no a mí. Y dentro de los hogares, volviendo al tema familiar, a veces caemos en adulterio y no en adulterio con otro ser humano, con otra persona, sino con el mismo ministerio. ¿Entiendes? Donde nos apasionamos con el ministerio, pero no con Dios y no con la familia, sino le metes tanto a esto que descuidas las relaciones. Y yo creo que Dios es un Dios de relaciones más que de otras cosas. Él mismo dice obediencia y no sacrificio. O sea, a veces nosotros queremos sacrificarnos tanto por Dios y lo que Él dice, no, obedece. Te la pone tan fácil, pero ¿qué será más fácil? Lo que ¿Sacrificarse pasa- o obedecer? Obedecer a veces es más difícil. Sí, Es que claro. obedecer es un proceso, es una rutina, es una constancia. Y el sacrificio es un evento nada más, es Eso un sí. momento. Ahora, la iglesia de Esmirna está ahí mismo en el capítulo 2 del 8 al 11, 3 versículos, y te habla de una iglesia que sufre persecución. Ujú. ¿Sí la puedes leer para nuestra gente? ¿Ok? Dice el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow, o sea, estamos viendo, y aquí ya nos estamos metiendo en algo apocalíptico, ¿no? O sea, metiéndonos, acomodando la historia a nuestro tiempo actual, que estamos enfrente de una era donde creo que, bueno, todas las generaciones esperan la manifestación del Claro. anticristo, la venida de Claro. Cristo, pero sí estamos viendo mucha persecución, por ejemplo, en el Medio Oriente, que, bueno, siempre lo ha habido contra los cristianos, y hoy estamos viendo bien fuerte esto. Algo que me llama la atención acerca de la actitud. Cuando le dice, he visto tu pobreza, he visto lo demás, pero tú eres rico. Y no es que me voy a meter en un tema de autosuficiencia mental, ¿no? Del tema del dinero, ¿no? La vida del reino. Pero sí, de ver la riqueza, la diferencia con la primera iglesia es la actitud, que había perdido la motivación. A diferencia de a pesar de sus tribulaciones, Dios le dice, pero tú eres rico, tú tienes unas riquezas, tú eres fiel, de tal manera de que Dios los va a rescatar de muchas cosas, ¿no? O sea, está hablando ya de lo contrario. A la primera iglesia le sobraba. Era una iglesia que tenía recursos. Esta no tenía, pero tenía lo que al otro le faltaba, la actitud. Bueno, la primera se volvió soberbia, por eso perdió lo que tenía. O sea, perdió su primer amor, se desvió, se enfrió. Ujú. Cuando sientes que ya lo tienes todo. ¿no? Exactamente, Que no es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, la segunda iglesia es la primera iglesia, la iglesia de Esmirna, a la que no se le reclama nada. Ujú. De hecho, no le dice no le dice que tiene algo contra ella. Sin embargo, hay algo que sí es recurrente en los 4 versículos, que es no temas. De hecho, comienza y dice, el que estuvo muerto y vivió. Le está hablando, yo tengo control de la muerte y de la vida. Y luego en el segundo versículo, en el número 9, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, como diciendo, tú estás viviendo como un pobre, pero tú eres rico. Es decir, no temas otra vez, yo tengo el control. Y en el verso 10 dice, he aquí el diablo, vas a sufrir persecución y echará a muchos de ustedes en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez, ¿verdad? No tengas miedo, no te preocupes. Es decir, es la iglesia llena de preocupaciones, llena de temor. Está atosigada de sus problemas. Y en el último versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, es una esperanza pero una esperanza todavía más a futuro. Es decir, el que venciere todavía tendrá una mayor recompensa. Así que es como decirle, tranquilo, yo estoy aquí. A ver, Will. Bueno, haciendo un panorama general, cabe entender que el mensaje de las 7 iglesias ya no existen hoy en día. Ya no existen, entonces no pudiéramos decir que es un mensaje apocalíptico en el futuro para esos lugares, que es el Asia Menor, Grecia, ¿verdad? Toda esta Turquía, donde se encuentran estos países. Estas iglesias ya no existen.
Entonces, hablan de una condición espiritual, emocional, de dónde se encuentran estas iglesias, donde de repente iglesias donde se pudieran encontrar hoy, o cristianos o grupos, porque debemos de entender también que cuando habla la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, no están hablando de un templo, están hablando de un grupo de cristianos que tal vez entre ellos no se conocían, tal vez entre ellos no se miraban, pero era un grupo de congregaciones que eran consideradas una iglesia. Mira qué diferente es La ciudad, ¿no? la ciudad. Entonces, no decía, la iglesia tal, en la esquina de no sé qué. Y a veces, por ejemplo, aquí en el Metroplex, Hablaba de denominaciones. denominaciones, yo estaba, fui el sábado, andaba en un lugar y vi que estaba una iglesia y enfrente, o sea, literalmente enfrente había otra iglesia. Entonces, me imagino que entre ellos no se hablan, me imagino que, no sé, pues, no sé qué relación tendrán. A lo que me refiero es que había un aspecto que aun cuando tenían cosas negativas, que aun cuando tenían dificultades, eran pobres, eran ricas, lo que sea, eran consideradas una sola iglesia. O sea, cuando hablaba una iglesia por ciudad, ahora no, ahora vemos una iglesia por organización, por denominación, por título, lo que sea. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, pero habla de una condición espiritual de donde están las iglesias. Yo considero que la iglesia en Esmirna, Jesús le estaba dando una perspectiva de persecución. Es curioso que dentro del ojo natural, nosotros diríamos que la que está peor es la iglesia en Esmirna, porque era la iglesia que estaba, inclusive mismo Jesús dice, miren, Satanás va a arrojar a algunos a la cárcel, van a sufrir, pero está todo bien. O sea, la persecución causaba que ellos tuvieran la actitud correcta. Y muchas veces, hasta cierto punto, el humano así es. El humano necesita un poquito de fuego para realmente acercarse al Señor, para mantener una actitud correcta. Y como tú decías, muchas veces la autosuficiencia proviene de decir, yo no necesito a Dios, yo todo lo puedo, yo tengo trabajo, yo soy inteligente, yo tengo lo que sea, recursos, pero cuando de repente sucede algo físicamente, emocionalmente, una separación, te despiden del trabajo, ahí sí, ¿verdad? Como que traemos la perspectiva de decir, necesito a Dios realmente. Entonces, lo que habla de la iglesia Esmirna es el beneficio de la persecución. Hasta cierto punto, la iglesia que mejor estaba ubicada espiritualmente era la que en lo natural estaba peor. Entonces, era la que tenía la peor condición en lo natural, era la que espiritualmente estaba en lo correcto. Entonces, muchas veces las apariencias engañan. Yo creo que, por ejemplo, hay iglesias sectoriales, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que están posicionadas en lugares de ricos y se congregan ricos, que no hay nada malo en eso. Hay iglesias como estas, aparentemente pobres, no aparentemente, estaban siendo perseguidos, Sí. estaban siendo atacados. Fíjate que yo me crié en un lugar muy peligroso, en San Pedro Sula, al sur de San Pedro, se llama Chamelecón. Chamelecón, man, es como zona de guerra, Como Tepito, constantemente. como Tepito, Hoy en ¿no? día ha cambiado, hoy en día Tepito, está muy Sí, bien, la sí, iglesia sí, ha tremendo. hecho una gran obra y todo, pero en 1998, que andábamos con los grupos familiares y todo, nos tocó ir a abrir a una aldea que se llama Chotepe. La gente, si lo busca en el GPS, a lo mejor ni lo encuentra, tal vez hoy sí. Le sale un machete cuando Sí, lo ve. ¿no? Chotepe era un sector súper peligroso y a nosotros nos tocó ir a abrir grupos familiares. Nadie quería ir, bro, porque Claro. eran zonas y siguen siendo zonas Sí, muy complicada. conflictivas, muy peligrosas. Pero nos damos cuenta de que, digamos, las iglesias que están arriba económicamente, a lo mejor nunca van a llegar ahí. Claro. Pero hay iglesias como esta que dice, ustedes están siendo perseguidos, aparentemente son pobres, pero son ricos, tienen Por riquezas por la actitud, porque ustedes van donde nadie va. Entonces, yo quisiera que la gente se identifique con esta iglesia, se identifique de decir, bueno, ¿en qué posición estamos? No tanto delante del hombre, sino delante de Dios, que nosotros aparentemente somos pobres, perseguidos, vivimos en barrios difíciles, llevamos el evangelio a lugares donde nadie quiere entrar, pero delante de Dios, Dios nos da promesas, ¿no? Yo estaré contigo, yo tengo el control de la vida y de la muerte, tú eres rico, tú eres una persona, o sea, virtuosa delante de Claro. Dios, ¿no? Y yo quiero exaltar eso de que nuestra gente a veces tenemos la bendición hoy en día de tener un background detrás de nosotros en una pantalla LED. En muchas, incluso en nuestras iglesias, en nuestros países, a lo mejor nunca lo tendríamos. Y hay gente que va a decir, ¿cuándo voy a tener todo eso?
pero a lo mejor ellos tienen otra riqueza, tienen otro poder, o sea, Dios pone a la gente en lugares específicos para cosas y obras específicas. Y no es que uno sea mejor, que otro tenga problemas, simplemente que Dios quiere a esa persona en ese lugar donde otros no van a poder ir, pero ellos ya están ahí. ¿Entiendes? Entonces, Dios no habla de alguien de Éfeso te voy a enviar para allá, sino la iglesia ahí la empieza a motivar y decirle, ustedes actívense en el lugar donde están, porque yo estoy con ustedes. Y a Éfeso le da su sacudida, pero es una advertencia, no es un juicio. Le dice, si ustedes no se avivan, como decimos, no se reactivan, pues yo les voy a quitar el candelero, ¿no? O sea, porque Dios, algo que yo siempre he dicho es que aunque es eterno, no pierde el tiempo. O sea, Dios lo quiere es ver ese avivamiento en nosotros, que mantengamos esa llama, ¿no? Ahora, metiéndonos al siguiente para que la gente pueda también identificarse, porque algunas veces creemos que si estamos en la correcta, y no estamos hablando de denominaciones, ni religiones, ni nada de eso. Estamos hablando de las actitudes más que todo por las cuales Dios confronta a una iglesia o Dios aplaude a una iglesia. Creo que no existe una iglesia perfecta. Me gustaba el domingo que decías cuando estabas predicando, usted quiere una iglesia perfecta donde no se meta, venga a la 1 de la madrugada. Claro. Cuando no hay nadie, ahí sí, pero yo creo que mientras hayan seres humanos, siempre va a haber, ¿no? Claro. Diferencias, canas que te van a sacar, cosas así. Y sigue la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 12 al 17, 5 versículos, dice la iglesia que necesitaba arrepentirse, brother. Léelo. La iglesia mundana, dirían algunos. Sí, es la iglesia mundana. Dice el verso 12, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, es como a buen mexicano, como que él lo dijo, abusados, ¿no? Sí. O sea, yo te quiero hacer una pregunta porque vamos 2 iglesias que tienen el mismo problema. Y va a ser así por encimita, no nos vamos a meter mucho. ¿Quiénes son los Nicolaitas? Yo sé que te la estaba reservando. Sí, yo sé que te quería Dele, Leo, dele. Tírate a la muerte ahora. Los Nicolaitas. No, los voy a dejar a ustedes. Es que, miren, habían 2 aspectos. Balac fue un rey y se encuentra en Números 23. El pueblo de Israel va avanzando hacia Canaán. Entonces, él es un rey, ¿verdad? Es alguien importante y tiene que cruzar Israel por donde está Balac. Y entonces Balaam era un profeta, ¿verdad? Pero era un profeta vendido, o sea, al mejor postor. O sea, el hombre, esa era la industria en la cual trabajaba él. Entonces, venía alguien y le decía, profeta, mire, aquí hay $100, tírame algo bonito. Entonces, el hombre iba con eso. O sea, no, es que eso era Balaam. Y esa doctrina se mantiene hasta el día de hoy. No, por supuesto. Entonces venía al mejor postor, no a lo que Dios quería hablar, sino que al que le soltaba la más plata. Entonces, pero no tenía el don. Lo que sucede entonces Balac es que le ofrece dinero para que hable mal en contra de los israelitas, y ustedes conocen la historia que él no puede hacerlo, pero era una cuestión de seducción, ¿ok? Porque el problema de Pérgamo es que ahí tenía el trono Satanás, ahí moraba Satanás, es lo que dice el versículo bíblico. Y habían 2 aspectos. Uno, había lo que se moviera la seducción por la manipulación, ¿ok? Porque lo que él quería era manipular para controlar. Y los nicolaitas, dentro de lo que se conoce, eran para dominar. La doctrina que ellos buscaban era el dominio. Y lo que vemos hoy en muchas iglesias, donde le manejan a la gente cómo está con su esposa, le manejan el dinero a la gente.
le manejan cómo se viste, Yo no le manejan quería cómo... decir eso. ¿Cómo? Yo no quería decir eso. No, pero, bueno, pero hay que leer Sí, el porque contexto. porque la verdad, Es- la era- gente era- cree que son los que sirven a San Nicolás en Sí, Navidad. no. Los pero es cierto, mucha nicolaitas, gente cree la eso. doctrina de los nicolaitas era una doctrina de control, en el que ahogaban a la gente y querían dominarlos. Entonces, muchas veces la iglesia se perpetúa la ignorancia porque no le enseñamos a la gente a pensar. O sea, y creo que este tipo de programas, aun cuando a veces somos controversiales, más que todo Leo, pero hacemos que la gente piense, que vea desde diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante. Pero no hay un dominio. Yo creo que la iglesia no puede moverse bajo el temor. Entonces, muchas veces, hoy en día especialmente, hay predicadores que motivan a la gente en base al temor. Por ejemplo, ven a Cristo porque si no te vas a ir al infierno. Aun cuando es cierto, me parece que estamos apelando al temor de la gente y no al amor de Cristo. O sea, un ejemplo. Cuando yo le recomiendo a alguien que se case, yo le enseño acerca de enamorarse, no le enseño acerca del divorcio. No sé si me voy a entender. O sea, yo no tengo que hablar de divorcio siempre y cuando hay amor. Entonces, si yo no tengo por qué hablar de que te vas a ir al infierno, más bien muestra para enamorarte de Cristo. Si tú vives enamorado de Cristo, no tienes que preocuparte del infierno. Sí, es la verdad. Entonces, yo creo que el problema era un aspecto de control. Los nicolaitas tenían la doctrina de dominio, de control, que lo que vemos ahí, que muchas veces se ve en las iglesias, ¿verdad? Se ve ese dominio, se ve eso demandante, eso de decirle a la gente, tiene que honrar, tiene que hacer esto, y sacarle a la gente la plata, y sacarle a la gente, abusarle a la gente, como es muy común. Eso era el principio de los nicolaitas. Bueno, yo quiero mencionar algo. El Nicolaitas viene de un Nicolás. Sí viene de un Nicolás. Sí, Pero no de rojo ni Pero de no rojo es, que vuela. no de colacho. No de esos Nicoláses. No de San Nicolás. Sino este Nicolás, de hecho, él, donde se cree que funda su movimiento, digamos de esta manera, es en la iglesia de Éfeso. Ujú. Entonces él comienza a mover o a utilizar sus influencias y forma un grupo. Pero este grupo era, Divide la iglesia. pues algo así, pero era un grupo literalmente de profetas falsos. Entonces, ya el pastor Will lo explicó con más detalle, pero básicamente lo que hacían ellos era profetizarle a la gente cosas bonitas. Decirle que vas a estar bien, que te va a ir bien, que te vas a prosperar. Yo lo voy a decir No sé dónde he visto yo esto, lo voy a ¿no? decir con todo el valor del mundo. ¿Sí, sí? Eran coach de vida, Robert. Exactamente, eran cosas de vida. En parte. Sí, sí. Eran Entonces, coach de vida. Entonces eso se hizo muy popular, su doctrina se hizo muy popular y comenzó a abarcar muchas iglesias, muchos lugares, entre Claro. ellos la iglesia de Pérgamo. Entonces, la iglesia de Pérgamo es considerada la iglesia mundana, es decir, la iglesia que permitió, que se hizo de prácticas que solamente se usaban en el paganismo y se llenó de paganismo la iglesia y lo disfrazaron de cristianismo a través de doctrinas como esta. Entonces, ese es, hace un momento mencionabas acerca de las iglesias, las diversas iglesias que hay y cómo las iglesias son hasta cierto punto se casan con un cierto gremio de personas, ¿no? Ya sean pobres, ricos, hablando de la iglesia de Esmirna. Sin embargo, yo pienso que también las iglesias se casan con un tema, es decir, hacen una iglesia temática. Entonces, hay iglesias que se casan, no sé, con el tema de la paternidad y luego profundizan demasiado en eso. Hay iglesias que se casan con el tema de la prosperidad, por ejemplo, y profundizan demasiado en eso. Hay iglesias que se casan con el tema de la música incluso, Sí, claro. y todo se trata de música y todo tiene que ver con la música y profundizan en eso. Hay iglesias que se tratan de, no sé, del multimedia o del video, o no sé, pero la iglesia se vuelve temática de alguna manera y se pierde el contexto de la iglesia, se pierde el significado de lo que venimos a hacer a la iglesia. Entonces, cuando pasa eso, es muy fácil que de alguna manera entren doctrinas que no, como la iglesia no está madura, no está bien cimentada, entonces las doctrinas que hay un texto en la parábola del sembrador, dice que la semilla cayó en el camino y como era muy duro, no entró, no penetró, vinieron las aves y se la comieron. Es decir, es superficial.
la palabra que se predica ahí es superficial. Entonces viene alguien más, te dice algo bonito, algo que te gusta, y se lo vas a creer. ¿Por qué razón? Porque todo lo que el fundamento está superficial. No tienes fundamento y por lo tanto eres fácilmente movible, como un barco que va a la deriva. Te voy a contar una experiencia. Donde yo vengo es un puerto, bueno, la ciudad de San Pedro Sula, pero estamos a 40 minutos de un puerto, Puerto Cortés. Y una vez un amigo, pastor y profeta, hoy es apóstol. Resulta que, bueno, y el colmo es que no se congrega en ninguna iglesia. No tiene iglesia, nada. Pero él es apóstol, profeta y de todo. O sea, no le caben los títulos en la tarjeta de presentación, bro. Pues ese día él empezaba con su rollo, ¿no? Entonces me invitó, me dijo, oye, brother, fíjate que voy a ir a ministrar, me dice, voy a ir a predicar a Puerto Cortés. ¿Me quieres acompañar para tocar el piano y todo? Y era un sábado, y yo digo, no tengo nada que hacer, playa, pescado, media hora, vámonos. Y me fui, ¿no? ¿Qué crees? Llegamos a un bar, un chupadero, como le decimos en Honduras, era una cantina de puros borrachos. Man, yo no sabía si cantar una alabanza o cantar de Enanitos Verdes o Maná, no, pero la cosa es que me dice él, canta, o sea, te tiran a la muerte primero, bro. Sí, O sea, este man dice, si este sobrevive, predico, si no, no. Man, y yo, o sea, ¿qué cantas en medio de eso? Sí. Y pues yo no sabía nada más que, pues adorar, ¿no? Empecé a cantar las canciones y la gente me quedaba viendo ahí con una cerveza y, salud, bro, gloria a Dios, ¿no? La cosa es que empiezo a predicar y empiezo a hacer justamente eso. Empiezo a profetizarle, man, y yo me quedaba, había un tipo tirado, man, o sea, borracho y todo, y tú eres un hombre de Dios, y tú eres esto, y yo te profetizo que te va a ir bien, y que o sea, al final los borrachos sí le dieron una buena ofrenda, incluso hasta a mí me fue bien, me pasaron, porque es la verdad, o sea, yo voy a cantar, man, pero el que tiró la buena semilla fue él, ¿me entiendes? Y la cosa es que le empezó a predicar, bueno, no a predicar, a profetizarle incluso a prostitutas y cosas así. O sea, yo no entendí, yo salí totalmente confundido de todo. Claro. Lo único que yo vi es que económicamente sí, le fue bien, pero en cuanto a lo espiritual yo salí confundido porque yo decía, o sea, en primer lugar, ¿qué hacemos acá? No tiene nada. O sea, el formato que llevábamos era un formato iglesia. Yo digo, si alguien va a ir a predicar al lugar, no hay nada malo. Pero funcionó. Sí, bueno, depende de qué es lo que la que llevaba de meta, ¿no? Pero el asunto es de que me di cuenta que eso se empezó a repetir, lo acompañé en varias ocasiones y me di cuenta que era un formato manipulador que usaba en todos lados. Entonces, al que agarraba era, yo creo que la palabra dice que la profecía tiene una confrontación, trae una exhortación, trae edificación. O sea, la profecía tiene que enfrentarte con algo como esto. O sea, Dios le dice, el ángel le dice, mira, tú eres esforzado, pero hay Claro. ciertas cositas que tienes que cambiar, ¿no? Claro. Y no estamos tratando de desnudar una iglesia o un predicador o un ministro. No estamos ni tampoco No, diciendo sí, a la iglesia dale. quién Ay, tiene no, la no, quién no. no, porque no he dicho nombre para que no se enoje el hermano. Nah. Pero sí, más, no, tampoco diciéndole a la iglesia, no hay iglesia, a la gente no hay iglesias verdaderas o sí. Simplemente decir, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado porque hay muchos lobos vestidos de rapaces. Hoy en día siempre ha habido el tema manipulador. A mí, la verdad, me chocó mucho desde que entró el tema de la vida del reino. Yo creo en la vida del reino, creo que Jesús nos habló de la venida del reino, pero se usó como una manipulación para toda la gente. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ¿Cuánto tienes? vale? tienes? ¿Cuánto cuánto vales? ¿No? Entonces, era como, te veo con un buen reloj. Brother, Dios te tiene bendecido. Tal vez te lo robaste, Sí. pero Dios te tiene bendecido porque andas un buen reloj. O sea, te veo, o sea, en un carro de lujo. Un ejemplo. Pero está... Bueno, lo que pasa es que hay muchas confusiones. Bueno, la primera es... No hay nada de malo en tener, ¿no? Claro, pero mira, la primera es que siempre se le atribuyó a los profetas o a la profecía algo místico. Y profetizar es hablar por otro. Eso es ser un profeta. Entonces se supone que cuando alguien está predicando aquí en el altar, como el pastor Will, que predica, está profetizando, porque está hablando la Biblia, está hablando en vez de otro. Esa es la verdadera profecía. Y como tú dices, trae confrontación, trae edificación, tiene un propósito. ¿Me explico? Pero se ha vendido la idea de que profetizar es aventar a algo místico, a algo, hasta a veces podría decir algo de estilo vidente o tratar de decir algo del futuro, que también tiene lo suyo, pero no ese es el motivo principal, o no es la idea principal. Y la segunda confusión es creer que la gente es próspera porque tiene dinero. Es Nada decir, que ver. A la segunda iglesia le dijeron, tú estás en pobreza, pero eres rico. exactamente. Y si nosotros somos bíblicos, hay un texto que dice
muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, malditos, apartados de mí, no os conozco. Entonces, la confusión va en todos los sentidos, ¿verdad? Pero todo esto es una manipulación. ¿Por qué razón? Porque a la gente le gusta escuchar algo bueno. Y ahí yo Y es muy normal. Y ahí yo me voy a detener un poquito. Es muy normal. Ahí me voy a detener un poquito en esta porque dos puntos que me llaman la atención. Una, prácticamente era una iglesia que, aparte de la manipulación que tenía, era una iglesia totalmente en libertad pecaminosa, brother. Porque no como tenía- todo era bien. Es que mira, y es un balance, creo yo. Porque personalmente yo creo que para que la iglesia funcione correctamente se necesita la multiforme sabiduría de Dios. Habla de Efesios capítulo 3, donde, y esto es una opinión muy personal. Yo recuerdo empezando en el ministerio y cuando se vino la nueva reforma apostólica, vinieron un montón de personas que es como que la graduación, es el PhD, ¿verdad? Pues yo tengo 10 iglesias, entonces voy a subir de nivel. Entonces ahora me soy apóstol. Y yo creo que en realidad, si lo vemos como una mano, todos son importantes. O sea, no hay uno más importante que otro. A decir verdad, dentro Efesios capítulo 2, habla que el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles y los profetas. O sea, hoy en día se ven, porque lamentablemente Se ven a los apóstoles arriba. son los que están arriba con los que están abajo. Son los que están abajo. O sea, lo que la Biblia habla, que si usted es apóstol, miren los verdaderos apóstoles dónde están. O están arriba o están abajo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, creo que es 2:20. Que dicen, o sea, que fue sobre el fundamento, o sea, sobre ellos se estableció la iglesia. No son los que están arriba mandando y haciendo, porque son figuras papales. Lamentablemente son figuras papales que hemos adoptado, pero que ahora se les llama apóstoles como una especie de reconocimiento. Y esa parte yo la entiendo, pero es un aspecto de función. Entonces, en la parte profética siempre ha habido una curiosidad de la gente por conocer el futuro, ¿verdad? Siempre ha habido un deseo por conocer, por anticiparse. Entonces, siempre ha habido esa curiosidad y ese deseo que muchas veces se vuelve una adivinación. Entonces, hay gente que empieza a verlo, ok, Leo puede ser esto, porque al final los humanos, aun cuando somos muy distintos, tenemos ciertos patrones de conducta. Entonces yo veo a Leo, ya le tiré la medida, entonces le voy a hablar, ¿de acuerdo? Y entonces yo recuerdo que creciendo en el ministerio todos venían y te decían que iba a ir a las naciones, que iba a tener un ministerio muy grande, que iba a hacer esto, y yo, no, sí. Se iba a escuchar en todo el mundo. Exactamente. Y Cosas así, cosas así. que no estoy diciendo que sean malas, pero son buenas Y intenciones. no necesariamente no ciertas. Y no necesariamente no ciertas. Pero era un deseo de decirle a la gente, entonces se utiliza, así dice el Señor. Mejor dígale, ¿sabe qué? Yo tengo esta idea. ¿Sabe? O yo tengo este deseo para usted. Hágaselo, dígaselo. Pero la parte profética tiene que ver con un sentido de dirección. Lo importante es la dirección, porque dice Proverbios 29:18, que sin visión, y en otra versión dice, sin visión profética, el pueblo se desenfrena. O sea, el pueblo va como un carro que va manejando sin freno, o sea, va a pegar a donde caiga. Eso es lo que dice el proverbio. Entonces, sí yo creo que la parte profética es importante para dar un sentido de dirección y no tanto para un sentido de profecía personal. Porque ahí es donde, lamentablemente, ahí es donde se queda la gente. Entonces, viene tal profeta, entonces quiero que me diga una palabra, y eso sucede, pero es lo menos importante. Cuando existe una visión profética, quiere decir un sentido de dirección hacia donde Dios nos quiere llevar. Eso es lo que quiere decir. Yo creo que la búsqueda de profecía es exceso de ignorancia. Porque la Biblia dice, Claro. tenemos la palabra profética y más segura. Mira, lo que Todos pasa los es Sin que falta de relación con Entonces, Dios. cuando la gente no Claro. lee, no estudia y no ve los martes nuestro programa, Sí. Claro. anda Sobre todo esa última parte. buscando no quién le profetice porque quieren que alguien les diga lo que ellos no quieren averiguar. Mira, lo que pasa es que las personas, tristemente, estamos acostumbrados a tener acciones correctivas Ujú. y no somos de alguna manera preventivos. Preventivo. Es decir, si por decir, voy a poner un ejemplo así que a lo mejor es muy burdo, pero todo el mundo debería cuidarse en lo que come, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Eso me suena y porque sería no muy- le trajimos la hamburguesa ahorita que fuimos. Y sería muy improbable. Reclamo, ¿no? Sí, es un reclamo ahí de pasada. Pero bueno, pero sería muy improbable
que llevando una dieta balanceada y saludable te enfermases, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de las personas no hacemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos acciones correctivas. Claro. Es decir, una vez que nos enfermamos, vamos al médico, tomamos Ahora sí antibiótico. empieza la dieta. Exactamente. O a veces ni siquiera eso. A veces ni siquiera eso es... No, pero es lo que dice, hoy sí empieza la Hoy dieta. hoy sí ya los triglicéridos los traigo hasta arriba. Conozco Ajá. esa. Exactamente. Entonces, todas las personas somos de esa manera. Entonces, es mucho más fácil tener una dirección correctiva que una dirección preventiva. Es mucho más fácil que llegue un profeta y te diga, ¿sabes qué? Te va a pasar esto, corrígelo. Claro. ¿Verdad? Y fíjate que a la gente le encanta que, por ejemplo, que los desnuden. Oye, ese brother si viene, te saca todos los trapos. Sí, sí, te dice, lee el Y correo. y a todo el mundo ni lo quiere ver a los ojos, ¿verdad? Lo miran así, sí, hermano, Claro, así, claro. para que no te... Ahora, y es un aspecto bien interesante, porque sucede en la profecía. Yo recuerdo en los 90s, cuando estaba creciendo en el Señor y venía conociendo más del Señor, era el aspecto de la unción. Eres el cazador de sacos. Sí, entonces Cuando es llegaba el predicador, es te lo tiraba al correcto, saco. es correcto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. o sea, entonces era una mala enseñanza, Claro. porque lo que le estamos diciendo es, deme de su unción para mí. O sea, no, mijo. O sea, la unción es un milagro. O sea, es algo, y es algo bien interesante, porque de repente puede ser otro tema, porque la unción es algo que se produce en nuestro interior. O sea, había unas olivas que eran machacadas, de ahí se sacaban. Entonces, eran trituradas y de ahí se sacaban el aceite, el jugo. Entonces, hay algo de parte de Dios que cuando mata algo del humano, sale la unción. O sea, entonces, así es como se produce la unción. Pero que sucede, no, entonces usted ayunó, usted oró, páseme de su unción, solo póngame la mano. O sea, Una qué USB. fácil. Puede decir, Ahí sí hay que cantarle, ahí sí La hay que descarga de la cantarle- nube. Hay que cantarle como Yuri, ¿verdad? Que lo machaquen. Brother, fíjate que una vez yo miré a un predicador, un apóstol muy famoso de Chicago. ya por lo menos ya ahora va dando coordenadas. Ya voy ya dando el GPS, ¿no? Yo salía ¿cómo se llama? Ya no Enlace. es más datos. Salía en ¿no? Enlace. Fíjate que se sentó un día en el altar, así como estamos ahorita, y se quitó el zapato, porque Claro. se quitaba los zapatos cuando predicaba, Sí, ya sí. bastante grande el Señor, y un día dijo, ¡oh! Era bien, ¡oh, aleluya! Siento la unción en el dedo gordo. Y créeme, salieron un montón a la carrera a tocarle el dedo gordo, ¿verdad? Del pie. Y es cierto, yo lo estaba viendo, yo digo, no, pues mejor sigo ayunando y orando, pero que Dios me la dé a mí, no y le agarrar las pezuñas. sí. así, ¿no? Yo creo que Mejor busco por mi lado. Al digo. uñudo, No, pero sí, eso sí es verídico. Esta sí es verdad, ¿verdad? No, No, pero es la misma ignorancia de la gente. Exacto, pero a lo que quiero llegar es a que mucha gente anda buscando que otro le dé, como dicen ustedes, lo que ellos por sí mismos no quieren Claro. buscar. Si nos vamos uno por uno, nos va a agarrar el tiempo, así que vamos a parafrasearlo. La número 4, porque solo tenemos un par de minutos, era la iglesia de Tiatira, Ujú. una iglesia... que pero tenía- antes de pasar, te diré nada más un comentario sobre Pérgamo. A ver. Dice el verso 17, al que venciere, daré a comer del maná escondido, comida. Y lo dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ujú. Como yo lo entiendo, ¿verdad? Y como alguna vez alguien me lo explicó, lo que vemos en Pérgamo es una identificación. Ujú. Es decir, la iglesia estaba tan mundanalizada, tan llena Perdió la de identidad. que perdió la identidad. Claro. Entonces, de alguna manera, él tenía que identificar quién era y quién no. Y por eso dice ahí, le daré al que venciere, le voy a dar una piedrecita, porque igual hasta a mí se me olvida después. no dice eso, pero No saben ni quién son. no sabían quiénes eran. Claro. Es decir, La piedra, tenían un rostro totalmente con la imagen del mundo, pero dentro de la iglesia. Yo no sabía lo que eran los coaches de vida hasta que... Pero no todos los coaches de vida. Son malos, No todos. Miguel no Ángel todos. Cornejo es bueno. No, pero Hay pero- hay unos buenos y hay otros que... Ok, bueno, voy a hablar de los malos, que es bueno que se agachen, ¿no? Yo no sabía, no tenía idea, nunca había escuchado el término hasta que en la radio me tocó... Coach de vida es conocer, un ¿no? entrenador de vida. Eso es Exacto, todo. y yo creo que todo método que te ayude a superar es bueno. Claro. Pero algunos ya le meten, caen en ciertos problemas peligrosos, como por ejemplo la hipnosis, Claro. caen claro. en problemas generacionales como de vidas pasadas y caray, cosas claro, así, sí. reencarnaciones.
Y entonces ya te estás metiendo en aguas de tiburones, ¿no? O sea, estás Claro. jugando ya con Claro. cosas ocultas. Si alguien te motiva, nosotros en la iglesia somos motivadores. De eso se trata o sea, también. hablamos de Inspiramos eso, a la inspiramos. gente, por O sea, supuesto. todos podemos ser un coach de vida, no hay no hay problema Hay, con eso. hay nutriólogos, hay gente de Exacto. familia, o sea, no. O sea, no hay problema con eso. Pero lo que voy es que todo empieza con un buen sentido. A alguien se le ocurrió la idea y era buena, ¿no? Pero Ujú. luego otros vieron un método como vieron estos. Claro, las motivaciones. De darte lo que tú quieres escuchar para sacarte dinero. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente le mira el pecado. No, eso es algo mental, eso no es malo. Y eso pasó con esta iglesia. Tenían predicadores o profetas que les decían solo cosas buenas, solo cosas agradables. ¿Y qué pasa? Entonces la iglesia ya no sabía la diferencia entre el mundo y como iglesia no sabía la diferencia entre pecado y santidad porque todo era bueno. Entonces, Todo era bueno o todo era a conveniencia de alguien. correcto. O sea, que a veces la gente dice, no, hacen lo que quieren. Bueno, o a veces Hacen lo que alguien quiere. entonces viene alguien, viene el líder, le profetiza. Mire, yo he tenido la experiencia de andar en varios lugares misioneros. Yo recuerdo, conocí a una persona que me decía, oh, siervo, ese celular que tú andas, yo siento de parte del Señor. O sea, me quería decir, Estaba regálame saltando, el celular. O sea, no me podía decir, regálame, sino que utilizó a Dios, que Dios me iba a dar 100,000 celulares y yo sembraba eso. O sea, una cosa absurda porque quería el celular. Entonces, esa es la parte de la manipulación que es a conveniencia de él y utilizan a Dios. A mí me ha pasado cuando voy a ministrar a un lugar, y creo que a ti también te ha pasado, Leo, que llegas a cantar, estás ministrando y se te acerca a veces el pastor o alguien y te dice, hermano, hemos estado orando por alguien como usted. Y hoy Dios lo trae acá y uno dice, yo solo vengo al evento, o sea, yo tengo mi iglesia, tengo mi Pasando andaba, sí. Sí, entonces, no, y te dice, es que hemos estado orando con él por usted, Dios lo trae acá y creemos que es de Dios, véngase con nosotros. Y nada, entonces yo creo que tenemos que dejar eso, lo que es la manipulación y dejar a Dios a obrar, porque si Dios tuviera la libertad de obrar, si buscáramos ¿cómo te puedo decir? El establecernos, el tener relación con la gente, el servir a los demás, yo creo que Dios se movería de una manera más libre, ¿no? Bueno, para solo un paráfrasis, la iglesia de Tiatira, que Ujú. sigue del 18 al 29 en Apocalipsis 2, tenía una falsa profetisa, que ya hablamos bastante de los falsos profetas. La iglesia de Sardis era una iglesia que se había quedado dormida, que tiene algo... Que bien interesante. Voy a ser muy breve. Recordemos que en el espíritu no hay hombre y mujer, ¿ok? No existe diferencias sexuales. género, Género. ¿verdad? Entonces, en el espíritu. Jezabel era una mujer, una reina, pero cuando se habla del espíritu, usualmente en las iglesias más tradicionales, te dice el espíritu de Jezabel son mujeres usualmente. Y sobre todo las que se intenta dar las esa- identifican Se a las intenta- que supuestamente que mandan al hombre. esa es Jezabel, ese espíritu de Jezabel, y usualmente son mujeres. Pero debemos de entender que los demonios y o sea, inclusive la parte espiritual, se utiliza ese nombre por lo que ella representaba, no porque era de género. Entonces, es bien interesante. Quiero hacer este comentario muy rápido. Jezabel era una reina que manipulaba a su esposo a la conveniencia de ella y hasta cierto punto le roba y le anula la autoridad al líder a conveniencia de ellos. Entonces, muchas veces en las iglesias, por ejemplo, hay juntas, o sea, hay iglesias que tienen juntas, cosa que es muy buena, pero a veces esas juntas vienen a tener más autoridad que el mismo pastor. Entonces, puede mostrarse un espíritu donde decir, como grupo, le vamos a meter presión al pastor. O sea, son congresistas. dentro de la iglesia. No, es que eso es un aspecto de manipulación, de seducción y del aspecto de robar la autoridad. Jezabel lo que tenía es que le había robado la autoridad a su esposo, el rey. Entonces, el espíritu jezabélico no tiene nada que ver con una mujer, aunque se puede manifestar en una mujer, pero puede ser a través de un hombre, Claro. en el cual quiere castrar, por así ponerlo, la autoridad y quiere usurpar un lugar de autoridad para conveniencia propia. Así es. Y eso sucede. Bueno, yo creo que, bueno, terminando con en el Sardis, iglesia de Sardis. Tiatira es. Tiatira. Ok,
Ok, sí, bueno, la de Sardis, ese era el falso profeta, era una iglesia que se había quedado dormido. Ujú. La de Filadelfia, una iglesia que había esperado con paciencia y esta fue la que le Y fue bien. Filadelfia significa la ciudad donde el hermano se ama al otro. Filadelfia. La Claro, iglesia, Filos. la Odisea, Filos. la iglesia que estaba tibia e insípida. Y para parafrasear, viendo los resúmenes de cada una, creo que casi Hace todos como 2 años yo tuve un servicio, un mensaje acerca de la Odisea. Filadelfia, muy Que lo pueden interesante. encontrar en internet, Muy en Iglesia interesante. Bethesda. y ahora, por cierto, viene tu escuela. También bíblica. tenemos un proyecto arquitectón en el cual queremos capacitar a la iglesia en cosas más específicas. Y, por ejemplo, hace como 2 años, hablaba acerca de qué significa ser tibio. Porque usualmente la gente piensa que ser tibio es que no es muy emocional o muy emotivo, pero en realidad lo que le está hablando ahí era una condición de la ciudad. La iglesia se había acoplado al estilo de la ciudad, porque la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera. Entonces era como un banco. En realidad, la Odisea era como decir Suiza hoy en día. En Suiza, el promedio, es lo que se dice, la gente promedio, o sea, averaje, tiene $1 millón en el banco. O sea, cualquiera que tú te encuentres en la calle tiene $1 millón, por lo menos $1 millón. O sea, es un país sumamente rico. Es un país que siempre ha sido de bancos, inclusive dentro de la Segunda Guerra Mundial, estaba en medio del conflicto y estaban viviendo tranquilos ellos. Entonces, porque mucho del dinero se guardaba ahí. Pero la Odisea era muy similar y estaba cercano, aproximadamente unos 6 millas de Colosas y de Hierápolis, que eran 2 ciudades muy importantes. Entonces, Es de donde vienen los colosenses, ¿no? De correcto, los Colosas. colosenses, Colosas. Entonces, Colosas era bien curioso porque como esta era una ciudad, la Odisea era una ciudad muy próspera, mucha gente venía a Colosas durante el verano, perdón, puerto? durante el invierno, durante el invierno. Era un puerto, ¿no? No, estaba en medio de las dos. No, ciudades. ok. Entonces, Colosas, el agua eran aguas termales. Wow. Entonces la gente venía de los inviernos, pasaba ahí porque habían aguas termales, agua caliente, ¿verdad? Lo que se dice es que el agua tenía aproximadamente, era 95 grados, o sea, era agua caliente, o sea, entonces, Fahrenheit, entonces eran aguas termales. El otro lado era Hierápolis, que tenía aguas frescas. Entonces, las montañas, entonces, cuando la gente en el verano querían lo fresco, no querían agua caliente, querían las aguas de río, aguas frescas. Y entonces los de la Odisea, y que estoy tratando de hacer lo más breve posible, ellos dijeron, tenemos dinero, entonces hagamos acueductos donde si yo Sea quiero, tibio entonces si ni yo frío ni quiero, caliente. Caliente entonces, y helado. exactamente, tenía un grifo que tenían dos, o sea, sacamos agua caliente de O sea, ese brother Colosas, fue donde sacaron la calefacción, ¿no? O sea, prácticamente el agua. tuvieron la idea. Entonces, ok, sacamos agua caliente de Colosas, sacamos agua fresca, agua helada de Hierápolis. Qué genialidad. El problema es que el sedimento y la distancia que tenía que cruzar el agua, cuando llegaba el agua Caliente. el agua Supuestamente caliente ajá. y llegaba el agua fresca, ya llegaba tibia y como era con mucho sedimento, la gente vomitaba. Entonces cuando Jesús dice que yo los vomitaré de mi boca, está hablando en una expresión literaria de cuando se inauguró en la ciudad en los acueductos. Y entonces la gente tomaba el agua, estaba tibia y era pesada por los sedimentos y la gente lo escupía. Podemos Eso es lo decir que que fue el primer parque acuático que Bueno, podemos- por así ponerlo, entonces, fue los primeros que tuvieron calefacción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Odisea no refrescaba y no sanaba. Porque lo que hablaban de las aguas termales es que siempre se han creído, inclusive ahora los spas tienen este elemento de que los saunas y que te ponen una piedra en la espalda y todo eso, que se siente bien, pero la gente dice que tiene propiedades Curativas. salutíferas, ¿verdad? O sea, o que tienen curativas. Entonces, eso proviene desde ahí. Entonces, se metían en aguas termales, se llenaban de lodo y de pepinos y de aguacate y toda cuestión, pensando que eso los iba a sanar. Entonces, la iglesia de la Odisea no solamente era una iglesia que estaba tibia en el sentido de que no era ni frío ni caliente, pero era una iglesia que dejó de refrescar y que dejó de sanar. Wow. Viendo un resumen de todas, casi todas tenían un pequeño problemita. Parece que todas habían dejado enfriar algo.
Sí. O sea, la primera era, perdiste tu primer amor. La otra cayó en pecados porque perdieron ese fuego. La otra era ni tibia, bueno, no era ni fría ni caliente. Entonces nos damos cuenta de que todas tenían un problema que era relación con Dios. Sí. O sea, prácticamente, aparte de la de Filadelfia, la mayoría tenían, las otras 6 tenían problemas que era relación con Dios. Yo creo que Dios hoy en día lo que nos está diciendo a nosotros es que volvamos a la relación con Él, volvamos a nuestros primeros pasos, nuestro primer amor, volvamos a cantar esas canciones que cantábamos, no tanto regresar al alabaré y cosas así, sino No se trata de volver a un tiempo, sino, se trata de una condición. O sea, tú puedes cantar música nueva, pero en el aspecto de dónde conociste al Señor. O sea, a eso me refiero. O sea, no es decir, volvamos a cantar los coritos de antes, volvamos a predicar como... O sea, no es eso, sino que se habla de la condición donde tú estabas, en esa emoción, en ese fuego, en ese deseo de que querías más del Señor. En eso se refiere. Y qué bonito es ver, yo siempre he dicho, somos una iglesia que estamos abiertos para todo el mundo que quiera venir, pero qué bonito es cuando alguien llega y acepta al Señor ahí, nace en Cristo en este lugar, porque es alguien con un corazón totalmente nuevo que viene de lleno con ese primer amor y es de aprovechar. Y te están preguntando, ¿quieren estar en todas las reuniones? Usualmente la gente decimos, venga a la reunión, venga al retiro, venga a lo otro, pero esta gente tiene un deseo, una hambre, que en realidad eso es. El hambre, uno de los síntomas de que alguien está enfermo, usualmente es que pierde el apetito. Entonces, cuando alguien está enfermo, le va a dar gripe, usualmente pierde el apetito. O sea, el apetito, hasta cierto punto, es bueno. Entonces, Anthony, tú estás muy sano. Se nota. Entonces, no, pero hoy empiezo la dieta. Hoy empiezo la dieta. Porque el apetito significa que está saludable. El tener un apetito abierto es que tiene al saludable, porque el cuerpo está demandando. Pero cuando el cuerpo no come, no desea comida, es porque usualmente hay algo malo. Entonces, igual puede ser en la parte espiritual. A mí me gusta hacer mucho énfasis en algo que es precisamente las motivaciones. Tú puedes comenzar a hacer algo bueno y nuevo y tener toda la pasión y muchos propósitos en lo que estás haciendo y hacerlo con entusiasmo y hacerlo bien y va a tener cierta satisfacción. Pero tú puedes continuar haciéndolo y en el momento en que pierdas las motivaciones originales que te hicieron hacerlo de esa manera, en ese momento, inclusive aunque lo sigas haciendo, en ese momento se perdió el sentido, porque las motivaciones ya no son las mismas. Y si tú ves la historia, si tú ves a través inclusive de los personajes bíblicos, la gente continuó haciendo las cosas que hacía desde el principio, sin embargo, fueron desechados cuando perdieron las motivaciones. Saúl nunca dejó de ser rey, hasta que se murió. Él nunca dejó de ser rey. Sin embargo, perdió las motivaciones iniciales. Él perdió cuando profetizó con los profetas esos que andaban persiguiendo las burras. Perdió, exactamente. Entonces, y sin embargo siguió siendo rey. ¿Por qué? Porque, bueno, irrevocable es el llamamiento y podríamos decir un montón de cosas acerca del tema, pero lo que trato de decir es de que se perdió el origen, la motivación inicial, lo que lo hacía hacer aquello. Entonces en ese momento ya se pierde todo. Yo lo que le diría a la gente para despedirnos es, volvamos al primer amor, volvamos a amar a Cristo, a enamorarnos de la presencia del Señor. Cuando usted venga a la iglesia, sobre todo aquí en Bethesda Community Church, 4700 North Beach, Forward, ayúdame con el 76137. No se me puede quedar el código postal. Sí, pero bueno, ya son un par de números. Cuando usted venga aquí a la iglesia, a cualquier iglesia que usted vaya, llegue desde temprano. Llegue desde la alabanza, disfrute la alabanza, enamórese de la adoración, enamórese de la presencia del Señor, porque a veces llegamos como que, ok, voy a ir cuando Dios me va a dar a mí. Pero la alabanza, y aquí es un tema muy aparte, pero la alabanza es lo que yo le tengo que dar a Dios, ¿no? Es la relación mía con Dios. Entonces cuando llegamos temprano, podemos levantar las manos en medio de las cargas, de los problemas, buscar esa paz con Dios, esa relación con Dios, esa presencia de Dios. Entonces cuando ya la palabra viene, ya tenemos incluso un corazón como que más relajado, más en paz, más tocado por Dios. Y yo lo que le diría es, enamorémonos de Dios, volvamos a servir a Dios con nuestro primer fervor, con nuestra primer pasión. Yo vengo acá, brother, a más de 1 hora de distancia, que en Estados Unidos a 75 millas por hora es largo, ¿entiendes? O sea, es muchos kilómetros
Y sin embargo aquí estoy, desde temprano, soy de los primeros que llega, soy de los últimos que se va, porque soy apasionado por Dios, soy apasionado por su presencia, porque la iglesia puede hacer uso de lo que yo soy dentro de la iglesia. Y yo quisiera ver a ustedes que nos están viendo en sus iglesias, en sus lugares, que también sean apasionados, que se entreguen, que sirvan al Señor. Si usted toca un instrumento, practique, ensaye, métase. Hoy yo estuve aquí en este lugar, en el piano, aquí lo tenemos, y venía para practicar unas canciones. Brother, terminé grabando una canción nueva, inspirándome y todo, pero es buscando ese secreto con Dios, ¿no? Claro. Entonces, no perder el primer amor, no perder la llama del Espíritu Santo, porque el problema fue que ellos lo perdieron. Ellos se dejaron enfriar. Ellos, por las circunstancias que sean, porque alguien les profetizó mal, porque alguien los Una manipuló, experiencia pasada. porque algo los rompió en su motivación, por lo que haya pasado en tu vida, lo que te decimos es, vuelve a Cristo, vuelve al primer amor, porque hubo una iglesia que necesitaba arrepentirse. Y a lo mejor tú como cristiano también necesitas arrepentirte de un montón de cosas que nosotros hacemos. ¿Entiendes? Entonces podemos estar dentro de la iglesia y de repente con falta de arrepentimiento, falta de perdón, falta de aceptación a los demás, incluso falta de, ¿cómo te puedo decir?, aceptar lo que otros son o lo que otros hacen. Entonces, un corazón sano es un corazón, como dice Will, hambriento, y con esto me despido. Me llama la atención siempre he dicho, cuando Dios nos dice que seremos sal de la tierra, y yo no sé si en tu país, pero donde nosotros venden el mango en tajadas o slices o rodajas, como lo quieras llamar, y le echan sal, pimienta. Y Mango verde. el mango verde, lógico. Entonces, cuando tú lo ves, se te hace agua en la boca, ¿no? Te dan ganas, man. Entonces, y así debemos de Le da ser. sabor, claro. Exacto, así debemos de ser, que la gente nos vea y que le dé sed, que le dé hambre. Claro. La sal te produce sed, por La alguna sal razón, al produce nomás verla. Entonces, que cuando la gente nos vea a nosotros, le produzca esa sed, esa hambre de Dios, esas ganas de estar cerca del Señor. Y yo les agradezco a ustedes por estar con nosotros aquí en Alcance Radio Online. Estos temas los pueden encontrar también en la sección de temas controversiales de la Biblia en la página www.alcanceradioonline.com. Ahí nos puede encontrar. Ahí están todos los temas pasados para que usted los pueda estudiar, los pueda compartir y nos pueda dejar sus comentarios. Nos puede escuchar también las 24 horas ahí en la página www.alcanceradioonline.com. Es Leo Rodríguez, el pastor Will Aplícano y Antonio Hernández, que estamos aquí en Bethesda Community Church. Visítenos todos los domingos a las 10:30. Empezamos como reloj suizo, eso sí lo tenemos. Así es. No tenemos el billete de ellos, pero sí tenemos el reloj. Entonces, así que visítenos y aquí estamos para servirle. A nosotros nos va a ver corriendo para todos lados en el culto, pero estamos felices de que ustedes nos puedan acompañar. Y si no, visite una iglesia cercana. Lo importante es que usted busque al Señor donde quiera que usted esté. ¿Palabras finales, jóvenes? Bueno, pues el mensaje de las 7 iglesias nos deja A medias. A medias, ¿verdad? Pero Hay nos mucho deja por- algo, yo pienso, muy positivo, que es si hace 2000 años, estamos hablando de un libro de hace 2000 años, Ujú. y sin embargo estamos hablando que puede adaptarse y perfectamente servirnos como un mensaje y como una motivación para esta era, para este tiempo, para el tiempo actual. Entonces, no caigamos en los errores pasados, no caigamos en los errores de ellos, porque los errores de ellos, pues tristemente nos traerán las consecuencias de ellos. Entonces, es una esperanza, es una motivación y sobre todo también es una advertencia, al final de cuentas. Y pues los dejo con eso, que Dios los bendiga. Había un dicho que se menciona en diferentes lugares y es: la historia que se ignora tiene el peligro de volverse a repetir. Entonces, por eso es que tenemos libros de historia, tenemos para decirle, mire, estas personas actuaron de esta manera, fue feo, fue bonito, lo que sea, para que no volvamos a cometer los mismos errores, como tú decías. Habla de una condición porque, como hablaba al inicio, estas iglesias ya no existen físicamente, pero en condición pueden referirse a dónde está la iglesia cristiana el día de hoy. No habla como templo como tal, donde nosotros como iglesia, como personas, como individuos, nos encontramos. Así que, bueno, puedes estar sufriendo persecución, las cosas no te están funcionando, hay esperanza. Esa persecución, esa enfermedad, esa deuda, esas limitaciones que tienen hoy, tienen un propósito y tú tienes que entender que es un aspecto de perspectiva. Cuando el águila cuando todos los animales tienen una cualidad, todos los animales tienen la cualidad
de sentir o de percibir la tormenta. Las gallinas empiezan a moverse y empiezan a buscar dónde se esconden, los animales empiezan a esconderse, pero el águila empieza a volar más alto y la cruza. Él no se anda escondiendo, sino que toma vuelo y lo puede cruzar. De igual manera creo yo que nosotros, cualquier tormenta que tú estés pasando, no te escondas, no huyas. Trata de que con la ayuda del Señor puedas elevar tu perspectiva y puedas volar y cruzarla en el nombre del Señor. De igual manera, de repente has tenido malas experiencias en algún lugar, o estás en un lugar que tal vez no es, bueno, pídele al Señor que te muestre donde de repente se ha manipulado. Los dones proféticos existen, pero también son abusados, son manipulados, y por eso lamentablemente muchas veces es difícil creer en eso. Pero de igual manera yo creo que debemos de buscar en una devoción el secreto, que regresar al antiguo, al primer amor o las sendas antiguas, tiene que ver con la condición de estar conectado con Dios de nuevo. Entonces, ten un devocional. No se trata de un domingo, no se trata de una canción, se trata de una vida diaria. Lo que venimos a hacer el domingo es la representación congregacional de lo que hacemos nosotros en público. Eso es lo que debería de ser. Así que los animo a que ustedes puedan buscar una iglesia. No necesariamente no estén más cerca. Anthony viene desde Garland, desde lejos viene. No es conveniente, pero tiene que ver con la conexión. Donde tú te conectas y donde Dios te ha dirigido a que sea tu hogar espiritual. Entonces, eso sería. Gracias, como dicen los reggaetoneros. Mi gente, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Claro. Es la que hay, ya tú sabes. No, gracias a todos por haber estado con nosotros. Soy Anthony Hernández, así que cada martes nos va a ver por acá disfrutando. Hoy estamos aquí en el stage, en el altar de la iglesia. Ya me estoy volviendo bilingüe, man. Ya me sale en el Spanish. Ya va. Así que gracias a todos por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Y no se olvide que también en esta semana viene el Top 10 de la semana en Alcance Radio Online. Así que bendiciones, gracias a todos. Vamos a apagar por aquí y nos vemos.